Todos los asistentes reciban un cordial saludo por parte de la Corporación Autónoma de Boyacá, en cabeza de su director, el ingeniero Herman Amaya. Les habla Santiago Jiménez, palomino, biólogo de la Oficina de Participación y Cultura Ambiental, y seré el moderador de este espacio. Esta importante charla hace parte del ciclo de charlas organizado por los biólogos de la Subdirección de Ecosistemas y de la Oficina de Cultura Ambiental de Corpo Boyacá. Agradecemos al doctor en Ciencias Biológicas Juan Emiro Carvajal Cogollo por aceptar la invitación de dirigir esta charla sobre las herramientas remotas. Él es docente asociado al programa de Biología de la gloriosa UPTC, director del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade y director del Grupo de Investigación Biodiversidad y Conservación. Por favor, le solicito a todos los asistentes silenciar los micrófonos. Al final se dará un espacio para las preguntas, pueden escribir sus inquietudes en la caja de comentarios y al final se les dará respuesta. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al profe Juan Emiro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Sí, como lo dijo Santiago, mi nombre es Juan Carvajal. Yo soy profesor del programa de Biología y lidero el Grupo de Investigación Biodiversidad y Conservación de la UPTC. Muchas gracias por la invitación a esta charla. La hemos titulado Lejos del campo, análisis de la biodiversidad con herramientas remotas, aludiendo a la etapa en que pasamos ahorita, en que muchos extrañamos estar en el campo, extrañamos estar con nuestros bichos, extrañamos estar analizando y tomando datos en ese espacio, pero existen una serie de herramientas, una serie de elementos que ya contamos desde hace varias décadas, con los cuales podemos seguir mirando, seguir observando esta biodiversidad hasta cuando podamos ir a campo, e incluso cuando vayamos a campo, ya tenemos que hacer necesariamente uso de estas herramientas. Esta presentación básicamente le va a mostrar aspectos generales de los sistemas de información geográfica con que trabajamos en el grupo de investigación. Está inspirada en el trabajo que hemos hecho en diferentes partes del país, como van a mirar, y también se debe al trabajo conjunto. Le agradezco mucho la colaboración de dos personas que trabajan con nosotros en el grupo de investigación, Andrés Carvajal y Noralba Carvajal, quienes me sugirieron y miraron algunos aspectos de esta presentación para hacerla concisa. Entonces les voy a hablar durante los próximos 30 minutos sobre los aspectos relevantes que nosotros le priorizamos. Lo primero que tenemos a la vista son dos términos, el de biodiversidad y el de capital natural. La biodiversidad es entendida, sí, ya todos, la mayoría de los que vi que habían accedido son biólogos, entonces están familiarizados con el concepto de biodiversidad general, diversidad biológica, entendida en diferentes tipos de dimensiones, pero el de capital natural es un término más reciente, ¿sí? El capital natural hace alusión a cómo esa biodiversidad se incorpora, ¿sí?, de manera monetaria a lo que tiene, a los activos que tiene nuestro país. Entonces pasa la biodiversidad de ser un simple campo dentro de los biólogos para su análisis, para su análisis, para poder llevarlo a un campo monetario. Por eso actualmente se habla de capital natural, ahorita vamos a mirar su definición, y este capital natural, ¿sí?, entendido como los activos y pasivos con que cuenta el país actualmente. Entonces, de esta manera, los diferentes componentes de los ecosistemas, ya sean bióticos en algunos casos o en algunos autores los toman como abióticos, ¿sí? Todo el componente florístico, la componente de vegetación y el componente faunístico, y no solamente las entidades taxonómicas que están presentes en ese ecosistema, sino todos los procesos que hacen funcionar este ecosistema natural, que determinan su integridad y todo su andamiaje ecológico, es lo que denominamos capital natural, teniendo en cuenta, ¿sí?, algunos términos económicos, sociales incluidos e integrados perfectamente con esa parte ambiental. Cuando nosotros tenemos esta definición de capital natural, buscamos
tener herramientas para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales en un espacio determinado. Entonces, a partir de estas definiciones de biodiversidad y su incorporación dentro del capital natural del país, es donde se pueden evidenciar entonces los diferentes estragos que causan la deforestación y las múltiples actividades humanas sobre la biodiversidad, que es lo que estamos llamando pasivos, los pasivos ambientales. Esos pasivos ambientales los tenemos, por ejemplo, donde se ha hecho actividad minera y queda un ecosistema totalmente transformado, muchas veces irrecuperable, ¿sí? Y también tenemos esos activos, las zonas de reserva, los animales, las plantas que tenemos. Entonces, sobre esos activos y esos pasivos ambientales es que se giran esas herramientas remotas para ayudar a buscar herramientas, buscar análisis para poder... Perdón, ¿me escuchan? Santiago, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Qué pena, es que vi aquí que me pasó algo en el micrófono. Sí, entonces las herramientas, estas herramientas se utilizan para modelar esos pasivos y esos activos ambientales. Acá tenemos una gráfica clásica de las diferentes dimensiones en que se evalúa la diversidad, desde la parte genética, la parte de los genes, hasta llegar a los paisajes. Básicamente las herramientas remotas, los sistemas de información geográfica, se utilizan en la parte de las estructuras y la composición, aunque hay muchos elementos ya que utilizan los procesos a nivel de paisajes y ecosistémicos. Entonces, en estos a niveles de composición, de paisaje, de estructura y de composición a nivel de paisaje, de las comunidades y de las especies, se utilizan mucho estos sensores remotos en los cuales nosotros podemos utilizar información ya utilizada con anterioridad, recopilada con anterioridad, modelarla y poder dar inferencias hacia la conservación de ese capital natural. ¿Por qué es importante tener diferentes herramientas? No solamente ir al campo nos proporciona una visión general de lo que debemos tener de la biodiversidad. Cuando nosotros tenemos la actualidad o lo que representa la biodiversidad actual, necesitamos de muchas más herramientas. Por ejemplo, todas las actividades antropogénicas para el establecimiento de diversos sistemas productivos, principalmente ganadería, principalmente agricultura y minería en nuestro país, nos causan pérdida de biodiversidad, nos causan una menor capacidad de recuperación de los sistemas después de desastres, por ejemplo, de inundaciones, como lo que pasó en Putumayo, nos causan desconexiones entre las regiones y los ecosistemas, nos causan menor resiliencia al cambio climático y todo eso se refleja en una disminución del capital natural del país, en pérdidas monetarias que el país tiene, ¿sí?, representado en su biodiversidad. Entonces, nosotros podemos hacer modelaciones de cada uno de estos aspectos que ustedes están viendo en su pantalla a partir de los sensores remotos. Podemos modelar la pérdida de biodiversidad. Si ustedes han enterado, pueden ver cómo el IDEAM periódicamente expone mapas sobre la deforestación en Colombia, sobre los focos de deforestación en la Amazonia, ¿sí? Se tienen modelaciones de tipo económica sobre el capital natural y esta sí es muy general que ustedes han visto sobre las desconexiones en las regiones y en los ecosistemas, efectos de la fragmentación y la pérdida de hábitat. Y también existen muchas modelaciones para mirar en el tiempo presente o hacia futuro cómo será la resistencia de los sistemas naturales ante el cambio climático. Entonces, cuando nosotros tenemos todas esas actividades que causan todas esas problemáticas que tenemos allá, todo se puede resumir en pérdida de regulación. Nosotros vamos a tener sistemas naturales que ya no van a poder regularse, que ya no van a poder tener capacidad de resiliencia y por tanto vamos a tener pérdida, no solo de la biodiversidad física, sino de los servicios de los ecosistemas o los servicios ambientales que presta. Y esto va a repercutir en problemáticas a nivel de las poblaciones locales o las comunidades humanas más vulnerables asentadas en estos sitios. Cuando nosotros tenemos esta pérdida de regulación de los ecosistemas naturales, se presentan
fenómenos emergentes. Estos fenómenos emergentes pueden causar diferentes tipos de estragos y expresarse de diferentes tipos de manera. Se han hecho modelos predictivos que han logrado mermar, ¿sí?, los efectos negativos de estos fenómenos emergentes sobre la biodiversidad y sobre las comunidades humanas, como les dije, más vulnerables, asentadas en este tipo de sitios. Uno de los fenómenos que más conocen emergentes es el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño y la niña. Para nuestro país, el fenómeno del niño se manifiesta en extremas sequías y van causando cambios en los sistemas naturales y en los componentes particulares de esos sistemas naturales. Entonces, ahí es donde entramos a mirar qué herramientas nos pueden servir, ya sea para apoyar el trabajo que tenemos en campo o para producir información nueva a partir de la que ya está compilada, ya sea en información publicada, en información secundaria, en las colecciones biológicas, en catálogos en líneas, en el CIF, en el GBIF, entre otras. Podemos hacer ese tipo de modelación. Entonces entra a jugar la geografía como una de sus disciplinas, la geomática. Entonces, la geomática como disciplina se encarga de la espacialización de muchos aspectos geográficos, geológicos, pero una de las subramas que tiene es la geomática ambiental, en las cuales se utilizan esas herramientas remotas que ella posee o que ella trata dentro de su quehacer y lo llevamos hacia el campo biológico, hacia el campo de la observación de la biodiversidad, su modelación y las propuestas de sistemas sostenibles en un lugar determinado. Entonces, estas herramientas remotas nos van a aportar información, como les digo, que complementa la información de campo, ¿sí?, para que nosotros podamos hacer uso de inferencias, ya sea a nivel local y regional, o nos proporcionan información primaria, recopilando y reanalizando información ya existente para una determinada problemática que se presente en un lugar determinado. Entonces, todas estas herramientas remotas están en múltiples paquetes que se utilizan actualmente. Muchos de ellos son gratuitos, otros son pagos, ¿sí? Dentro de los pagos, ArcGIS es el que tiene la mayor tasa de uso, y dentro de los gratuitos, QGIS, aunque R está tomando mucha fuerza dentro de este tipo de análisis para la espacialización de la biodiversidad. Encontramos paquetes que son particulares para ciertos sitios, ¿sí?, para cierto componente, por ejemplo, ILWIS, que se utiliza para los estudios de agua, otros que se utilizan para las imágenes espectrales, otros que se utilizan para terrenos y agricultura, y en general, bueno, todos nos van a proporcionar unas herramientas particulares que nos van a ayudar a responder a preguntas que tengamos o hacia solucionar problemas dirigidos a la problemática que presente la biodiversidad en un lugar determinado. Entonces, aquí entran los sistemas de información geográfica. ¿Sí? Estos sistemas, o SIG, como los conocen popularmente, nos van a permitir la manipulación y operación de información espacial. Esta manipulación y operación de información espacial es de suma importancia en varios niveles, ya sea al nivel puntual, local, de ciertos tipos de cobertura, o al nivel regional para identificar problemáticas, como le mencioné anteriormente, como las que el IDEAN hace para mirar las tasas de deforestación que está presentando Colombia en un lugar, en ciertos departamentos, especialmente en la Amazonia, como les mencioné. Nosotros tenemos que estos modelos tienen en cuenta información que se pueda representar de las diferentes especies o de las diferentes coberturas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos responder al respecto de la especie o al respecto del paisaje en sí mismo de un lugar, y sobre ese tenemos que recabar la información que sea necesaria, ¿sí? Ya sea las diferentes capas de agua, las capas de elevación, las capas de coberturas. Tenemos muchas otras capas, ¿sí?, que nos mezclan dos tipos de herramientas, las herramientas vector y las herramientas raster, para poder llegar a conclusiones o a modelaciones
correctas y con precisiones correctas para la toma de decisión de una autoridad ambiental o para nuestros trabajos investigativos particulares. En el campo de la biología, los modelos en sí abarcan una amplia gama de disciplinas, entre las que les pongo como más relevante acá, encontramos la biogeografía, la ecología y la conservación. Dentro de nuestro quehacer, en el grupo de investigación, en nuestras líneas, nosotros nos enfocamos más a estos aspectos ecológicos y de conservación, aunque los aspectos biogeográficos no solamente se tienen, esa modelación no se tiene solamente para la parte académica, sino que ya también son tenidos en cuenta para la parte de la planeación de los paisajes, organización de los paisajes rurales, mirar la dimensionalidad de estos paisajes, y mirar cómo se va a comportar las diferentes coberturas dentro de ellos. Se pueden hacer tendenciales para mirar cómo se van a comportar las tasas, ya sea de deforestación, de cambio en el uso del suelo, de crecimientos urbanos, entre otros muchos aspectos. Lo primero que debemos hacer es buscar un área focal. Esta área focal, por ejemplo, en el esquema tenemos, es una cuenca en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Cesar, es la cuenca del río Guatapurí, en la que trabajamos ampliamente con este tipo de herramientas remotas, y sobre esa área focal identificar sus atributos, y a partir de esos atributos tratar de mirar hacia qué vamos a responder. Vamos a responder cómo están las densidades de animales en un sitio determinado, o cómo se dan las densidades poblacionales a lo largo de la cuenca, o cómo están las coberturas naturales a lo largo de la cuenca. Entonces es importante tener claridad sobre eso, porque de ahí vamos a partir para buscar la demás información que se necesita para la modelación. Entonces, a partir de esto, de manera general, la modelación va a partir de dos tipos de información, una información primaria y una información secundaria. La información primaria se da a partir de las imágenes, satelitales o imágenes de fotografías aéreas, entre otras, ¿sí? Que vamos a depender de dónde la vamos a, va a depender ese tipo de imágenes que cojamos, dependiendo de la pregunta de investigación o lo que la entidad encargada de velar por los recursos naturales quiera responder. Para esto necesitaremos presupuesto, principalmente muchas imágenes son de acceso gratuito, pero muchas otras que nos prestan mayor detalle y que son cruciales para una toma de decisiones correctas se tienen que pagar. Por ejemplo, las imágenes tipo LIDAR o algunas fotografías aéreas, como está estipulado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el IGAC. Entonces, esta información primaria va a ser parte de todas esas imágenes. Esas imágenes van a ser de tipo raster, las cuales se van a tener o a complementar con información secundaria. Esta es información secundaria para el caso de nosotros, los biólogos, normalmente la encontramos en el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, o en el IGAC o en el DANE, cuando queremos mezclar información de tipo demográfico de las comunidades humanas con los tensionantes que se puedan estar dando sobre la biodiversidad. Entonces, en estas páginas oficiales, acá olvidé poner los links, pero son fácilmente conseguidos, se pueden fácilmente consultar por Google. Podemos tener muchísimas imágenes, desde la pérdida de glaciares, desde la pérdida de cobertura, los mapas de deforestación, los mapas de ecosistemas de Colombia, los mapas de áreas protegidas del índole nacional, regional o local. En fin, tenemos todas las imágenes que nos van a ayudar a complementar la información primaria. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra área focal, por ejemplo, para el caso que les mostré de la cuenca del río Guatapurí, nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir la imagen primaria, la información primaria, una imagen de la cuenca, y posteriormente buscar las imágenes oficiales. Si yo quiero mirar qué información, con qué áreas de reserva cuenca la cuenca del río Guatapurí, cruzo la imagen general que se tiene para Colombia de áreas protegidas, la cruzo con la otra imagen y ya puedo hacer un recorte para mi área focal específica. A partir de esto, entonces, aparecen las imágenes satelitales.
Estas imágenes delimitan el área de estudio, nos muestran las coberturas vegetales o la infraestructura, si estamos hablando de espacios urbanos o tejidos urbanos continuos o discontinuos, los cuerpos de agua, ya sea lóticos o lénticos, entre otras cosas en un periodo de tiempo determinado. Esto es importante mirar los periodos de tiempo que nos cubren nuestras imágenes satelitales para poder hacer las inferencias correctas sobre esto, ya sea porque nosotros vayamos a hacer análisis multitemporales, análisis de pérdida de coberturas o de transformación de esas coberturas a lo largo del tiempo. Entonces, esos periodos tienen que tenerse en claridad. Dentro de estas imágenes satelitales vamos a tener dos tipos, las multiespectrales y las hiperespectrales. Las multiespectrales tenemos las imágenes Landsat, la Sentinel, con las cuales podemos hacer las clasificaciones, son las que normalmente se utilizan para hacer las diferentes clasificaciones de cobertura del suelo, para mirar, entre otras, utilizando las herramientas nacionales con que cuenta el IDEAM, que son la metodología de Core Inland Cover, diferentes tipos de coberturas del suelo, bueno, que necesitarían, para el caso de nosotros los biólogos, una reorganización dependiendo de la estructura que presenten, ¿sí? Pero básicamente se utilizan este tipo de imágenes Landsat para este tipo de actividad. Tenemos también las QuickBear, estas son muy detalladas, las QuickBear nos van a prestar, son imágenes de tipo satelital y se prestan al espectro visible. Vamos a trabajar con ellas a una escala muy pequeña, muy detallada de la ocupación del suelo, ya sea las especies, los tipos de vegetación, y pueden alcanzar hasta diferenciar los diferentes pigmentos que tienen las hojas y la composición química, las clases de suelos, entre otros parámetros muy específicos. Estas QuickBear son imágenes muy costosas, y solo la obtenemos, pues como les digo, para preguntas muy puntuales, para preguntas muy específicas del área de estudio. También tenemos las imágenes LIDAR. Las imágenes LIDAR trabajan en el espectro infrarrojo y son específicas para medir estructura vertical y horizontal de las coberturas vegetales y se utilizan para evaluar fragmentación, degradación y se utilizan para medir los almacenamientos de carbono, las variables de biomasa. Estas imágenes LIDAR también, muchas de ellas son compradas, muy pocos países las tienen en datos abiertos, por ejemplo, México y España las tienen libre, para Colombia son muy pocas las que se encuentran libres, entonces son necesarias comprarlas. Tengo entendido, hasta donde nosotros hicimos la averiguación la última vez que utilizamos de estas para las cuencas del río Cesar, fueron compradas a través del IGAC, pero son muy detalladas, nos ayudan a mirar la densidad del follaje, ¿sí? Nos ayuda a distinguir distintos tipos de follajes, la estructura de la cobertura vegetal. Entonces, con estas imágenes ya no es necesario o no es tan necesario tener los resultados de la parcela de vegetación que tenemos allá, sino si es imposible acceder al campo para tener los parámetros estructurales de cobertura, el CAP y todo lo que uno mide en campo en una parcela de vegetación. Estas imágenes LIDAR nos proporcionan ese tipo de información de una manera tan detallada que nos sirve perfectamente. Por lo general, hicimos el contraste de mirar cómo eran los cálculos sobre esa estructura de vegetación que se hacen con estas imágenes LIDAR y cómo contrastan con las coberturas que uno mide a nivel local, con la estructura que uno mide a nivel local, y son muy congruentes los resultados que se obtienen entre estas imágenes y las parcelas puntuales que uno hace en el campo. Y también tenemos las imágenes aéreas. Estas imágenes aéreas pues se obtienen son de las que más se han utilizado a través de las últimas décadas. Se utilizan para áreas pequeñas y se utiliza para hacer complementaciones a lo que tenemos de las grandes regiones. Entonces estas imágenes
aéreas nosotros las utilizamos para poder complementar en ciertos aspectos cuando la imagen satelital tiene nubes, cuando la imagen satelital no presenta con el detalle que nosotros queremos, podemos complementar con estas imágenes aéreas lo que nosotros pues querramos responder o lo que nosotros queramos hacer para la gestión del territorio. De esta manera, cuando nosotros tenemos ya entendido todo este bagaje rápidamente que les menciono sobre los sistemas de información, los diferentes tipos de cobertura, de imágenes que utilizamos, nosotros las hemos utilizado, ¿sí? Para tres aspectos diferentes, a nivel de terrenos como tal, de las coberturas del suelo, a nivel de las cuencas y a nivel atmosférico. Para cada una de estas dimensiones existen diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, para las coberturas del suelo es el más común y creo que puedan estar bastante familiarizados. Entonces se hace una clasificación de las diferentes coberturas. Por lo general se hace una corroboración en campo, pero si no se hace la corroboración en campo y las imágenes son de buena calidad, ya podemos hacer inferencias sobre ellas. Las coberturas del suelo se les da unos diferentes tipos de categorías, como les digo, para el caso de Colombia hemos adaptado la metodología Corrine Cover, que pues particularmente para nuestro grupo la tratamos con mucho cuidado en nuestro quehacer. Tomamos esas coberturas por ser las nacionales, pero les damos definiciones de tipo biológico para poder hacer inferencias biológicas, ya sea de nuestras especies o de las diferentes formaciones vegetales que estemos analizando. Con las cuencas se tienen información, se utilizan gradientes, capas altitudinales y diferentes algoritmos, diferentes estadísticos, en los cuales se miran las corrientes de agua hacia dónde van y se puede delimitar una cuenca específica. Esa cuenca que tienen en la imagen es el área crítica calculada para el río Guatapurí, en el departamento del Cesar, en los cuales nosotros pudimos, a través de esos análisis y ese análisis de imágenes, pudimos delimitar toda la cuenca, no solamente por donde va el cuerpo de agua, sino todas las aguas que cuelgan o que descuelgan o que desembocan hacia la cuenca principal del río Guatapurí, y se hace este tipo de delimitaciones. Y una con la que hemos tratado muy poco, pero también tenemos algunos análisis para el municipio en Villavicencio. Esto es la doble calzada que está conduciendo de Bogotá a Villavicencio, en el último tramo llegando a Villavicencio, en los cuales se tienen datos atmosféricos. Las capas atmosféricas nos muestran las concentraciones de diferentes gases, y entonces se puede hacer una modelación de cómo se están dando esas concentraciones de gases a lo largo del área focal que hemos definido. Entonces, estas tres definiciones, estos tres campos de acción, es lo que nosotros tenemos en estas en estas herramientas remotas, y son las que partimos para tomar nuestras decisiones, para hacer nuestros informes técnicos científicos o para nuestras publicaciones. Entonces, con esta aplicación de los SIG, ya como la tenemos, entonces lo que nosotros hemos hecho son localización y distribución de las especies en un terreno determinado. Por ejemplo, la imagen que ven en la parte superior, en el departamento de Córdoba, muestra cómo se dan la concentración de registros y de densidad poblacional de una tortuga, Gymnosternon leucostomon, en el departamento de Córdoba. Entonces, a partir de esta, ya podemos hacer inferencias, ya sea de la historia natural del bicho, de la historia natural o del estado de sus tipos de hábitat, de la selección que hace los diferentes hábitats. Esta información, por ejemplo, para Gymnosternon fue tomada de información secundaria que reposaba en informes técnicos, en algunas publicaciones y en información que obtuvimos de los catálogos de las diferentes de varias colecciones del país. Entonces, así se puede hacer un tipo de estudio. Ese estudio ya está en prensa, valga la cuña, ya casi lo terminamos. Abajo tenemos la modelación de la densidad poblacional de un ave, Saracolius, algo, no me acuerdo el epíteto. Lo hicimos para Villavicencio en el área del Piedemonte. Entonces se modeló de la densidad poblacional a partir de los diferentes tipos de coberturas y del número de individuos que encontramos
en esas coberturas determinadas que estaban en ese sector. Entonces se hizo un estudio a nivel regional y luego se recortó a las diferentes coberturas que se tenían y se logró estas imágenes de densidad poblacional de esa ave en ese territorio específico. También podemos hacer otros tipos de análisis complejos. Este es el área también de Villavicencio en la cual hemos trabajado harto. Acá tenemos un área que cubre el río Negro y el río Guatequía, por donde pasa la doble calzada. Entonces, acá lo que hicimos para otra ave fue mirar el área máxima ocupada por esa especie en una escala temporal, ¿sí? Y también miramos su dependencia con diferentes tipos de variables del clima regional y de las diferentes unidades de vegetación que estaban en esa área determinada. Si bien acá sí tuvimos que ir a campo, acá sí se hizo trabajo de campo, algunas veces o muchos artículos con los que nos basamos para mirar esto, no necesariamente se tenía que ir a campo para hacer ese tipo de modelaciones. Ese tipo de modelaciones se pueden hacer con información, ya sea oportunística, que diferentes autores o investigadores hayan tomado lugares determinados y que hayan puesto en diferentes repositorios, ¿sí? Como también con información primaria tomada en campo. Tenemos los modelos de distribución de especies. Este es común, se utilizan herramientas, se utiliza ArcGIS, se utilizan Maxent y se modelan a partir de datos depositados en colecciones, ¿sí? Principalmente. Se recorta el área de distribución de esto y se relaciona con variables del clima y se hacen este tipo de mapas de distribución. También tenemos este mapa de compactación del suelo y de pH, acá me faltó, se hizo para Urabá, en una finca en Urabá. Entonces se modela a partir de la información que tenía el IGAC sobre esa finca, sobre ese tipo de suelo, se modela cómo va a ser en el tendencial la compactación del suelo si los factores tensionantes que se ciernen sobre ella continuarían. Y también tenemos los índices, el índice de vegetación. Los índices de vegetación, pues estos detallan y puntualizan esta vegetación, los diferentes tipos de vegetación que se tienen. Se pueden hacer, como les mencioné anteriormente, con diferentes tipos de capas. Tenemos un índice muy conocido, el NBI, el NBDI. Este NBDI se traduce como vegetación de diferencia normalizada y se utiliza para evaluar la cantidad, calidad y el desarrollo de la vegetación en áreas determinadas, ¿sí? Se hace a partir de ciertas bandas espectrales del espectro electromagnético que emite la vegetación que ésta refleja. Entonces, para los casos de la vegetación, estas imágenes son muy útiles. A nosotros nos han dado resultados para el departamento de Córdoba, para las cuencas del Cesar, para los diferentes ríos del departamento del Cesar, para Villavicencio. Para el caso de la fauna, si bien se puede modelar, como les mostré, las densidades poblacionales o, los sitios de concentración de fauna, pues han sido menos estudiadas, pero no por eso menos importante. Acá tenemos por último los diferentes, lo que se puede lograr. Cuando nosotros miramos las diferentes cuencas con que cuenta el país, el IDEAM tiene una guía de qué se debe calcular, cómo son los índices y esos índices cómo se deben hacer. Todos los índices que propone el IDEAM para crear PONCAS, para los planes de ordenación de cuencas, se pueden hacer con información ya netamente satelital, ¿sí? Entonces, esto es la cuenca, de la cuenca del río Bajo Cesar, en los cuales se muestran estos diferentes tipos de índices que se han calculado y en los cuales, si bien tuvimos que ir a campo para el caso de fauna, para realizar estos índices y para realizar estas modelaciones, no fue necesario la información de campo. Entonces tenemos los diferentes tipos de cobertura, se modeló los cambios de la cobertura en periodos multianuales, se calculó cuál fue la tasa de cambio y qué coberturas pasaron a ser otras, se calculan, el caso de lo que están viendo en rojo y naranja, se mezclan la presión demográfica, ¿sí? De los diferentes asentamientos en veredas con los diferentes cambios que han sufrido las coberturas. En la esquina
izquierda van a ver los diferentes ecosistemas estratégicos o lo relictual que queda de ellos. En fin, se pueden hacer múltiples para la modelación y se pueden modelar múltiples parámetros para los diferentes planes de ordenamiento y manejo de cuencas, ¿sí? Acá tenemos el índice de fragmentación, el índice demográfico, en fin, todas estas herramientas con que las normas nacionales exigen cómo se deben delimitar las cuencas y cómo se deben ordenar y planear, se pueden hacer utilizando este tipo de imágenes y este tipo de herramientas remotas. Entonces, hasta aquí les quería mencionar, es un barrido muy rápido sobre lo que se puede hacer con este tipo de herramientas. Es de verdad herramientas muy apasionantes, muy didácticas y que muestran mucha información, pues si la sabemos utilizar e interpretar. Acá podemos tener esa serie de cuadritos naranjas, rojos y verdes, pero la interpretación biológica es lo que importa básicamente de esas imágenes y de esos cálculos que nosotros podamos hacer. Entonces, en estos momentos, todas estas herramientas son las que se exigen a nivel del Ministerio de Ambiente, a nivel de ANLA, a nivel de las corporaciones autónomas regionales, los de desarrollo sostenible, a nivel de las secretarías ambientales de los municipios y las gobernaciones. Estas herramientas son las que se utilizan y no es necesario, ¿sí?, ir a campo para poder calcular o empezar a hacer inferencias y tomar decisiones sobre los territorios o sobre los diferentes tipos de paisajes rurales que estemos analizando. Les agradezco mucho la atención y pues si tienen preguntas. Bueno, muchísimas gracias, profe Juan Emiro. Es información pues, bastante valiosa para llevar a cabo no solo planteamientos investigativos, sino el soporte teórico que muchos tomadores de decisiones deben tener en cuenta para pues con mayor certeza y el rigor que requiere el caso, pues tomar dichas decisiones. Y más ahora, pues en tiempos de pandemia que se nos imposibilita estar en campo recolectando datos, pues como usted nos muestra, hay una infinidad de opciones y pues herramientas gratuitas con las que contamos. Pues ahora abro el espacio para que los asistentes realicen sus inquietudes y aprovechemos el amplio recorrido pues, investigativo que tiene el profe Juan Emiro. Entonces, pues por acá en el chat no hay ninguna, pero de pronto si alguien quiere tomar la palabra, abrir el micrófono y realizar las preguntas. ¿Todo quedó claro o no entendieron nada? Bueno, por aquí hay una pregunta de Lina. ¿Qué herramientas pueden usar las personas de las comunidades que no saben, pues no tienen el acercamiento científico para tomar datos en campo? Herramientas para comunidades. ¿Qué herramientas pueden utilizar las comunidades? Nosotros tuvimos un acercamiento muy valioso en Puerto Boyacá, precisamente cerca de la Ciénaga de Palagua, en Puerto Pinzón. Sí, el corregimiento se llama Puerto Pinzón, en los cuales la comunidad sabía mucho más que nosotros. Ellos no utilizaron obviamente un SIG, no utilizaron nada de esto, pero nos hicieron mapas parlantes, como nosotros lo llamábamos. Hicimos una reunión con los sabedores de los pueblos de la vereda, y estos sabedores dibujaron y plasmaron, nosotros le llamamos marcadores, le llamamos pliegos de papel, y ellos dibujaron su territorio, ellos dibujaron cómo querían ordenarlo, ellos dibujaron dónde estaban los focos de deforestación, no en estos términos, pero así lo hacían ver, mostraron cuáles especies estaban en ciertos puntos y cómo ya no estaban, ¿sí? Pérdida de biodiversidad, y después nosotros tenemos esta imagen, la llevamos a una espacialización, el artículo ya está andando, es una tesis que se va a sustentar pronto, sobre cómo era el rol de las comunidades para el cuidado de la biodiversidad. Entonces, si bien ellos no pueden utilizar este tipo de SIG,
no tienen como las opciones, los mapas parlantes o los mapas socioambientales, como se les denomina también, son una muy buena opción, una muy buena herramienta para que ellos los dibujen. Las comunidades indígenas en Putumayo, cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos, principalmente no quisieron que abriéramos nuestros mapas o lo que nosotros llevábamos en nuestra cartografía. Ellos tomaron el papel y también dibujaron su territorio, tenían ideas de cómo manejar ciertas masas de bosque, tenían ideas dónde había que tomar acciones rápidas, porque la pérdida de cierta especie de mamífero que ellos consumían se estaba perdiendo, por dónde estaban pasando lo que el gobierno quería hacer de las líneas petroleras, en fin, tenían nociones de todo y todo lo espacializan de una manera muy adecuada. Entonces, esa sería una muy buena herramienta para ellos. Importante, es como el símil que tienen en psicología con la cartografía social, que es como se le da una herramienta para que las comunidades expresen cuáles son los principales conflictos que hay en su territorio, pues quién más que ellos para saber de estos temas. Por acá nos realizan otra pregunta. Ninfa Carolina, se ve bastante interesante pero un poco inaccesible. ¿Podríamos hacer algún ejercicio práctico de algunas de las herramientas mostradas en la presentación? Practicar los programas, bueno, yo no manejo los programas, yo manejo la interpretación. Como les dije, Andrés Carvajal, Noralba Carvajal son los que se encargan de hacer la espacialización en los IF, pero eso sería básicamente un curso para cada uno de esos programas, ¿no? Sí se ve un poco, no es inaccesible, ¿sí? Tampoco es tan complejo que digamos, solamente que tengas la pregunta clara y hacia dónde quieres dirigir, qué quieres mostrar con ese análisis, hacia dónde, si quieres mostrar cómo ha variado las coberturas vegetales en la serranía de las Quinchas en los últimos 30 años, pues hacerte a imagen en el punto C, en el tiempo 0, en el tiempo 1 y en el último tiempo, ¿sí? Y contrastar cómo se han dado ese tipo de cambios en la serranía en ese periodo de tiempo. QGIS trae muy buenas alternativas de ayuda. El manual de QGIS es bastante claro. Hay videos tutoriales en YouTube, tanto para ArcGIS como para varios de estos paquetes, donde se pueden hacer. Obviamente ahorita en este preciso momento no se podría realizar un ejercicio de este tipo, porque como les digo, sería como un curso completo, tendríamos que tener todas las herramientas necesarias para hacerlo. Sí, digamos que por el tiempo y el espacio pues se hace un poco difícil, pero inaccesible en tema monetario pues no tanto por las opciones que nos daba el profe Juan Emilio sobre las opciones gratuitas y de software libre que existen, y pues ya depende, varía de cada caso la pregunta investigativa o para lo que se requiera usar la herramienta. Y sí, hay mucha información ahí afuera y pues es cuestión de explorar el programa y estas herramientas. Aquí hay otras dos Sí. preguntas que pues se complementaron. Lina nos pregunta que algunos ejemplos de aplicaciones móviles como Strava, y abajo nos comenta Johan Avenza, que pues utiliza PDFs para permitir hacer los tracks y las georreferenciaciones. Que, digamos, son herramientas un poco más sencillas y más fáciles a la hora de estar en campo y utilizarlas. Entonces, pues sí, esa es como la pregunta que hacen. De pronto, aparte de lo que tenemos como ArcGIS o QGIS, aplicaciones móviles, profe. Aplicaciones móviles, sí sé que hay varias, incluso nosotros la hemos utilizado, pero no recuerdo algún nombre. Noralba en Villavicencio utilizó, que no recuerdo la app que ella utilizó, pero ella utilizó estas aplicaciones, las llevó a campo y luego sí pues le permitió espacializarlo con mayor detalle, hacerlo acá. Aplicaciones móviles, sí, pero no servirían cuando estás lejos del campo. Sí servirían para llevar a campo y luego traer la información, pero no para la especialización, según tengo entendido, para estos sensores remotos, pues que se pueda hacer una información o que se pueda utilizar de diferente manera. Inicialmente,
hay una aplicación, lo que pasa es que no recuerdo ningún nombre de las aplicaciones de móvil que te permite mirar a priori las diferentes coberturas que tú podrías encontrar a campo, ¿sí? Esto también lo puedes hacer con los paquetes SIG que te menciono acá, pero hay unas aplicaciones que te permiten mirar este tipo de cosas, que te permiten hacer track, que te permiten hacer rutas, que te permiten tomar puntos donde hayan, todas estas son la clasificación, lo que se hace posteriormente a la clasificación supervisada que se hace de la cobertura. Se hace la identificación en campo y después se hace correcciones de coberturas. No sabría si existe alguna aplicación móvil que te permita trabajar sin ir al campo este tipo de modelaciones. Listo, profe. Aquí ya, digamos, las dos últimas preguntas. Nos dice Emilio, ¿el índice de vegetación NDVI es apto para todo tipo de ambiente? ¿Existen otros índices? Sí, existen muchos índices, incluso cuando les mencionaba, existe el índice de vegetación remanente, el índice de fragmentación de la vegetación, tan solo la guía de PONCAS dada como lineamiento para la planificación y ordenación de las cuencas trae como unos cuatro índices. Sí se puede aplicar el índice que mencionas, sí se puede aplicar para diferentes tipos de cobertura, pero sí existe una gran familia de índices de este tipo que se pueden utilizar para diferentes entornos. La guía de PONCAS creo que trae cinco, el índice de fragmentación, vegetación remanente, vegetación transformada, vegetación relictual de no sé qué causas, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero sí traen diferentes, hay una gran familia de índices de vegetación que se pueden hacer, y el primero que nosotros mostramos acá, ese como ejemplo porque es el más utilizado, ese se puede utilizar para diferentes tipos de coberturas fácilmente. Listo, profe. Bueno, vamos a ver las dos últimas preguntas que nos realizan. Si el objetivo, nos pregunta Andrés, si el objetivo es proyectar la diversidad u otro atributo ecológico en el espacio geográfico, ¿se deben obtener los registros siguiendo un diseño de muestreo específico? ¿Qué tan limitante puede ser la forma en que fueron colectados los registros? Bastante interesante. Pues depende hacia dónde yo quiera. Si proyectar es espacializar los diferentes componentes de la biodiversidad, la riqueza de la biodiversidad, no interesa mucho, como lo mencioné en la charla. Eso se le denominan, algunos autores lo denominan datos oportunísticos. O sea, fue Santiago y tomó unos datos, fui yo, tomé otro, fue otro investigador y tomó otros, y todos tomamos datos de aves, por decir algo, y esos datos se complementan en sitios. Si las localidades son correctas y las coordenadas geográficas aportadas son correctas, nosotros podemos hacer inferencias sobre las diversidades alfa, espacializarla ahí, espacializar las diferentes densidades que los autores representan en esto. Para ese tipo de preguntas generales no es necesario tener un diseño estandarizado. Cuando nosotros modelamos la distribución de una especie, básicamente esos datos son oportunísticos, representados en colecciones biológicas y con diferentes tipos de unidades de medición. Pero no obstante, eso no es un impedimento para que nosotros podamos modelar la distribución de esa especie, ¿sí? Cuando hablamos de ensamblajes, de comunidades como tal, de muchas especies, tampoco sería necesario. Ahora, si lo que nosotros queremos son preguntas más detalladas, por ejemplo, espacializar la ocupación de sitios de muchas o una especie, ese tipo de preguntas enfocadas hacia la ocupación de sitios, que es una cosa más puntual, que no es una cosa tan regional, que son preguntas que necesitan de covariables para sus respuestas, esas sí necesitan de diseños estructurados, de diseños similares y que se tengan que tener en cuenta para poder llevarlos a la modelación. Si no, de otra manera, las respuestas van a ser equívocas en esas preguntas. Vale, profe. Otra preguntita que nos hace Camilo Andrés sobre lo que su merced comentó al comienzo de Capital Natura. ¿Se podría a través de un estudio de capital natural relacionar si las actividades económicas influyen positiva o negativamente en los valores de biodiversidad?
Sí, sí, se ha hecho ya. Desafortunadamente en nuestro país los intentos, el Instituto Alexander von Humboldt tiene, no lo espacializó como tal, pero sí tiene una información de relación de las actividades productivas económicas versus la valoración o los valores, los diferentes valores que toma la biodiversidad. Pero en México se han logrado espacializar la biodiversidad en torno o con su influencia sobre las actividades productivas que se dan en un sitio determinado. ¿Sí? Todas esas valoraciones. También se puede modelar la biodiversidad, se le puede dar un valor a la biodiversidad. Hay diferentes índices que te dicen cuánto es el valor de tal ave, de tal ensamblaje, cuál es el valor en secuestro de carbono de tal sitio, cuál es el valor de este grupo de mamíferos grandes, cuál es el valor del oso andino. ¿Sí? Hay índices, hay más diferentes ecuaciones que te pueden dar, llevar esa valoración. Sí, ese valor biológico te lo pueden llevar a un valor monetario y después se puede modelar, ¿sí? Cómo está distribuido el capital natural en términos monetarios en Colombia o en un departamento, en una región, ecosistema determinado. Listo, profe, muchísimas gracias. Aquí nos responden una opción para trabajar SIG básico en el teléfono móvil que se llama QField. Entonces, para buscarla y ensayar a ver qué opciones nos da QField. esta herramienta. Listo, sí Sí, señor. señor. Y bueno, la última ya para cerrar, que me da pena con el profe. Nos pregunta Jeffrey Prieto, ¿qué tan ¿Cómo? Perdón. aceptados están en la legislación estudios? Nos pregunta Jeffrey Prieto, ya la última pregunta, profe. Ah, sí, dale. ¿Qué tan aceptados están en la legislación estudios un poco más específicos como los que su merced mostró? ¿Qué tan fácil se pueden articular con la toma de decisiones, ya que a veces solo quedan residuos al mundo netamente académico? Precisamente teniendo en cuenta que la invitación me llegó de parte de Santiago y de la corporación, traté de mostrar lo que no se quedaba en el mundo académico. Todos esos modelaciones que están ahí, a excepción de la modelación de la densidad del ave y de la modelación geográfica de una especie de lagartija, todo lo demás ha sido para la toma de decisiones y así están reglamentados en las normas. Por ejemplo, todo lo de PONCAS se hizo siguiendo la reglamentación que el Ministerio de Ambiente exige y esas son supuestamente lo que se utiliza para luego que uno hace la modelación de la biodiversidad, hace el capital natural, calcula toda esa infinidad de índices, en realidad son como 32, 34 índices que tiene la guía de PONCAS. Eso nosotros lo plasmamos, lo interpretamos a nivel biológico y le entregamos en informes técnicos, científicos que luego pasan al Ministerio de Ambiente y son los que toman decisiones sobre la cuenca. Para el río Guatapurí, hace poco salió una noticia de que había perdido todo el caudal, gran parte de su caudal, se está secando a un ritmo apresurado. Entonces, nosotros hicimos una modelación a partir de los niveles fluctuantes en una escala multianual del caudal, del cauce que tenía, y según tengo entendido, es lo que tienen ahorita como herramienta para tomar las decisiones de cómo van a hacer para no dejar morir el río Guatapurí, por ejemplo. ¿Sí? Y entre esas muchas más cosas, todo lo que mostramos de Villavicencio, a excepción de las especies de pajaritos, todo lo demás está dado para la toma de decisiones y ya reposa en ANLA y se está tomando las decisiones necesarias para el manejo de especies focales y de los sistemas y de sus hábitats en ese sector donde se está construyendo la doble calzada. Listo, ¿Ya? profe. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de enseñarnos, de dar esta introducción al mundo de las herramientas remotas. Y estaremos dando más charlas el otro jueves sobre huertas urbanas, y pues otras charlas más que van a ser parte de este ciclo. Entonces, muchísimas gracias, profe, muchas gracias a los asistentes y esta charla va a quedar en las redes de la corporación por si quieren ver un poco más a detalle lo que el profe nos mostró. Muchas gracias, profe Juan. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego.